Hola y bienvenidos al canal. En este primer vídeo vamos a ver qué es una opción y por qué operar con opciones financieras. Antes de analizar qué son las opciones, debemos responder a la siguiente pregunta. ¿Por qué las opciones financieras? Las opciones financieras no son más que un producto derivado, es decir, derivan de un mercado principal. Los principales mercados de productos derivados son los mercados de opciones y los mercados de futuros. En el caso de las opciones, las mismas derivan de un subyacente. Ese subyacente puede ser una acción, una materia prima, un índice o criptomonedas. Cuando la gente empieza a invertir en los mercados financieros, lo que suele hacer es comprar acciones de una compañía. Amazon, Google, Microsoft, Boeing. Al comprar acciones de una compañía, lo que hacemos es comprar una pequeña parte de la compañía, convirtiéndonos en pequeños propietarios de la empresa. En este caso, el juego va de que compras a un precio y aspiras a que la acción de esa empresa siga subiendo para la obtención de un beneficio. Si compras cada acción a 10 euros y el precio de la acción sube a 11 euros, cuando vendes has ganado 1 euro por acción. Planteémonos el siguiente supuesto. Compramos el 1 de enero acciones de una compañía a $100. El 31 de junio esas acciones han subido de 100 a $150, es decir, tenemos una ganancia potencial de un 50%. El 31 de diciembre el precio vuelve a situarse en $100. Durante el año hemos tenido una ganancia potencial de un 50%, sin embargo, a final de año nuestra ganancia es cero. Si hubiésemos operado con opciones en lugar de con acciones, o con las dos, con acciones y con opciones, hubiésemos ido obteniendo unas primas a lo largo del año que nos hubiesen permitido ir ganando dinero con independencia de que nuestras acciones, que el 1 de enero valían $100, el 31 de diciembre siguiesen valiendo $100. Ahí está la grandeza de las opciones. Con las acciones difícilmente se puede alcanzar la libertad financiera. El capital no crece, o si crece lo hace muy despacio. Solo unos pequeños inversores, un pequeño grupo de elegidos, tienen la capacidad de conocer el funcionamiento de empresas y descubrir determinadas situaciones de inversión que les pueden permitir obtener grandes beneficios. Con las opciones puedes empezar con poco dinero y multiplicarlo por muchas veces. Sin embargo, si decides operar en el mercado de opciones, es fundamental el conocimiento. Tienes que aprender cómo funcionan las opciones financieras. Tienes que saber qué son, conocer los conceptos fundamentales y después tienes que aprender a operar en el mercado. Además del conocimiento, necesitas paciencia y disciplina. Por tanto, una conclusión a la que podemos llegar es que tenemos que combinar acciones y opciones, optar por inversión a largo plazo y especulación. A medida que con las opciones vamos obteniendo rendimientos, lo que tenemos que hacer es reinvertir esos rendimientos en acciones que a su vez nos van a permitir operar con ellas nuevamente con opciones y así generar de forma incesante continuos rendimientos, aplicando la fórmula del interés compuesto. Ahora sí, vamos a ver qué es una opción. Una opción es un contrato en el que intervienen dos partes, un comprador y un vendedor. El comprador lo que hace es adquirir un derecho, adquiere el derecho a comprar o vender algo en un periodo de tiempo determinado y a un precio determinado. Piensa en un contrato de compraventa de una casa. Tienes una casa y la quieres vender. El dueño de la casa es el vendedor. El comprador de la casa es quien adquiere la misma. El comprador lo que hace es pagar un dinero y recibir la casa. El vendedor a cambio lo que hace es entregar la casa y recibir ese dinero. Las opciones funcionan del mismo modo. En este caso, como decía antes, cuando analizábamos por qué las opciones, lo que hacen las opciones es vincularse a un activo subyacente. Así, igual que en la venta de una casa todo gira en torno a la casa, en el caso de las opciones todo gira en torno a un activo subyacente. Así, si estamos hablando de la empresa Amazon, el activo subyacente será Amazon. Si hablamos de la empresa Ford, el activo subyacente será Ford. Y si hablamos de Tesla, el activo subyacente será Tesla. Así, la opción es un contrato por el que el comprador adquiere el derecho a comprar o vender algo, ese algo es un activo subyacente, en un periodo de tiempo determinado y a un precio determinado. Quédate con la idea de que el comprador lo que hace es adquirir un derecho y el vendedor asumir una obligación. Así, el comprador lo que adquiere es el derecho a comprar o vender un subyacente, por ejemplo, si estamos hablando de la empresa Amazon, el comprador adquiere el derecho a comprar o vender acciones de Amazon, mientras que el vendedor asume una obligación. Su obligación será comprar
o vender esas acciones de Amazon. Por tanto, las variables que intervienen en un contrato de opción son las siguientes. En primer lugar, los sujetos intervinientes. Hemos dicho que esos sujetos intervinientes son el comprador y el vendedor. En segundo lugar, el tiempo. El contrato tiene una duración determinada. En tercer lugar, el activo subyacente. Ese activo subyacente, como ya hemos dicho, pueden ser acciones, metales preciosos, criptomonedas y el precio o prima de la opción. Existe, por tanto, una relación directa entre el precio del activo subyacente y el precio de ejercicio de la opción o strike. Creo que lo mejor es que vayamos viendo una serie de supuestos prácticos para entender qué son los elementos de un contrato de opción y ver identificados en esos supuestos prácticos cada uno de los elementos que integran un contrato de opción. Lo que tenéis a continuación es la cadena de opciones de la empresa IWM. IWM, aquí lo tenemos, es el ETF del Russell 2000. El Russell 2000 es un índice compuesto por empresas de pequeña capitalización. Esta página proviene de Tasty Trade, que es el broker con el que a mí me gusta invertir en opciones. Es uno de los mejores brokers para invertir en opciones. Bien, si entramos en esta página, lo que vemos aquí es la cadena de opciones de esta empresa, de este ETF. Aquí tenemos la indicación del producto de que se trata. Aquí el último precio, en este caso su último precio ha sido 188,14. Aquí tenemos el bid y el ask. Bid y ask son la oferta y la demanda. En este caso la oferta para comprarlas está en 188,99 y la demanda en 189,03. Cuando nosotros hacemos una operación de compra o de venta, es necesario que se crucen los intereses de comprador y vendedor para llegar a ese precio intermedio, a ese precio justo y comprar. Como os digo, lo que tenemos aquí delante es una cadena de opciones del ETF del IWM. Si miramos a continuación, en esta columna lo que tenemos son los diferentes vencimientos. Así, decíamos antes que uno de los elementos de un contrato de opción es el tiempo. En este caso, si optásemos por el vencimiento del 21 de abril de 2023, esta operación vencería dentro de 51 días. Si optamos por el vencimiento de mayo del 19 de mayo, vencería a los 79 días. Y así vamos viendo cada uno de los vencimientos. Lo que haríamos sería pinchar en el vencimiento escogido y a partir de ahí lo que veríamos son los diferentes precios de las opciones. En este caso hemos pinchado en el vencimiento de 52 días del IWM. Recordad que el IWM es el ETF del Russell 2000. El precio viene aquí, 188,14. Aquí tenemos la oferta y la demanda, el bid y el ask. Aquí tenemos la duración del contrato, el vencimiento. Este contrato vence dentro de 51 días. En concreto, vence el 21 de abril de 2013. Esta columna de aquí lo que nos indican son los strikes o precios de ejercicio de las opciones. Así tenemos, por ejemplo, el strike 196, 195, 194, 193 y así vamos descendiendo de un strike a otro. Así lo que hacemos es combinar este strike con el precio al que se encuentra cotizando el producto, el activo subyacente escogido. En este caso, el IWM cotiza a 188,14 y nosotros aquí tenemos los diferentes strikes o precios de ejercicio de la opción. Si os fijáis, en el lado izquierdo de esta tabla nos encontramos con las calls y en el lado derecho con las puts. Call y put son los dos tipos de opciones a las que iremos haciendo referencia en los siguientes tutoriales explicativos. Lo importante ahora es que os familiaricéis con este cuadro de la cadena de opciones de cualquier activo subyacente y que entendáis cada uno de los elementos que integran el contrato de opción. Así decíamos que el contrato de opción se compone de los sujetos intervinientes, comprador y vendedor. En segundo lugar del tiempo, aquí tenéis el tiempo, el vencimiento, hemos escogido el vencimiento de 51 días, como podríamos haber escogido cualquier otro vencimiento, el strike o precio de ejercicio de la opción, el activo subyacente, que es el IWM, y hablamos también del precio o prima de la opción. El precio o prima de la opción lo tenemos aquí. Veis en el lado de las call que encima tenemos la oferta, el bid y la demanda, el ask, y aquí tenemos el precio de oferta de cada strike y el precio de demanda de cada strike. Y en el caso de las puts nos encontramos con la misma situación. Tenemos aquí la columna del bid, de la oferta, y aquí la columna del ask, de la demanda. Así, por ejemplo, si optamos por el strike 189,
en el lado de las calls lo que vemos es que el precio de oferta se sitúa en $6,14, mientras que el precio de la demanda se sitúa en $6,18. En este caso, el comprador compraría un precio y el vendedor tendría que vender a ese precio. Normalmente el precio entre uno y otro, el precio de la transacción, se sitúa en el punto medio entre los dos precios. 6,14 pues sería 6,16 aproximadamente. Si vamos, por ejemplo, al strike 190, vemos que el precio de la opción se sitúa entre 5,61 y 5,64. Las opciones tienen un efecto multiplicador de 100. Quiere decir que cuando hablamos aquí de 5,61 lo tenemos que multiplicar por 100. Es decir, esto sería 561. Para poder operar con un contrato de opciones necesitamos por lo menos tener 100 acciones y en aquellos casos en los que no tengamos las opciones y como consecuencia del desarrollo del contrato de opción tengamos que comprar opciones, estaríamos comprando siempre 100 acciones. 100 acciones es un contrato de opción. Por eso, todas aquí que vemos 5,10, 5,13, en realidad son 510, 513. Si vamos al strike 192, en este caso el precio de ejercicio de la opción sería de 461 y 464. Si nos trasladamos al lado de las puts, sucede lo mismo. Tenemos aquí, por ejemplo, la put 190. Como veis, el strike es el mismo. En función de que optemos por call o put, 190 diremos que compramos o vendemos la call 190 o que compramos o vendemos la put 190. En este caso, la 190 tiene un precio de entre 6,88 y 6,92, es decir, 688 y 692. Si descendemos, por ejemplo, a la put 186, tiene un precio de entre 516 y 520. Si vais viendo a medida que vamos descendiendo en strikes, 196, 195, 194, el precio de las call cada vez es mayor y a la inversa, en el caso de las put, si vamos ascendiendo en las puts, 184, 185, 186, el precio en este caso de la opción, la prima o precio de la opción va ascendiendo. 185, 479, 186, 516, 190, 688. Como digo, en este primer vídeo sé que son muchos los conceptos que estoy utilizando, pero en todo caso lo que quiero es que os familiaricéis con los distintos elementos que conforman un contrato de opción y que veáis lo que es una cadena de opciones y cómo funciona una tabla de opciones para entender después qué es lo que se tiene que mirar para operar. Insisto, intervienen un comprador y un vendedor, que son los sujetos del contrato. Comprador y vendedor parten del precio elegido en función del strike escogido. Si vamos a la call 190, el precio se situará entre 561 y 564. Si nosotros optamos por comprar una opción, en este caso la contraparte, el vendedor, compra la misma opción y en el caso de las put lo mismo. Pues si optamos por la put 192 y lo que hacemos es comprarla a 7,88, pues nosotros compraremos a 7,88 y el vendedor de esta opción estará situado también en esta misma operación. De lo que se tratará después es de determinar si el precio del producto del activo subyacente, en este caso el IWM que se encuentra a 188, rebasa o no el strike escogido en función de que optemos por una call o por una put. Después en otros vídeos iremos viendo qué es una opción call, qué es una opción put, cómo se utilizan y para qué sirven. Veamos otro ejemplo de una cadena de opciones. En este caso estamos hablando del GDX. El GDX es un ETF de oro, es una empresa minera de oro. En este caso, el último precio es de 27,47 y aquí tenemos los diferentes vencimientos. 2 días, 9 días, 16 días, 23 días. Nosotros pinchamos en el vencimiento que queramos. En este caso, hemos pinchado el vencimiento de 9 días. Seguimos teniendo aquí el subyacente, que es GDX, el último precio, la oferta y la demanda. Y aquí tenemos en el vencimiento a 9 días los strikes 32, 31,5, 31, 30,5, 30, 29,5. Y al lado en el bid y el ask, según sea call o put, el precio de esa opción, la prima de la opción. Pues si optamos por el strike 28, el precio se sitúa entre 0,35 y 0,39. Recordad el efecto multiplicador de las opciones. 0,35 son 35, 0,39 son 39.
Y si optamos, por ejemplo, por la put 30, en este caso, el precio se sitúa entre 2,42, 242 y 2,60. 260. Bueno, este es el funcionamiento. Siempre es el mismo. Vamos a otra cadena de opciones. Apple, por ejemplo. Tenemos aquí el precio de Apple, el último precio a 147,41, el bid y el ask, la oferta y la demanda, y aquí la relación de vencimientos de Apple. Optamos por el vencimiento de 51 días y una vez estamos en el vencimiento de 51 días, seguimos con lo de siempre, el subyacente que es Apple, el último precio de Apple, la oferta, la demanda y el vencimiento, 51 días, el tiempo necesario hasta vencimiento y los diferentes strikes, 180, 175, 170, 165, 160. Si optamos por la call 160, el precio se situará entre 1,65, 165 y 1,78, 178. Comprador y vendedor se tienen que poner de acuerdo y el precio generalmente tendrá que situarse entre 1,65 y 1,78. Si tenemos muchas ganas, mucha necesidad de comprar, lo que tendremos que acercar es nuestra orden a 1,78. Si tenemos muchas ganas de vender, lo que tendremos que acercar es nuestra orden a 165. Si venimos al strike 140, lo mismo, 11,10, 1110, 11,85, 1185. Si optamos por el strike 165, por la put 165, el precio o prima es de 15,65, 1565 y 19,25, 1925. En esta operación vemos que hay mucha distancia entre la oferta y la demanda y habrá que encontrar un punto medio entre comprador y vendedor. Si nosotros somos compradores, deberemos hacer una oferta, situar nuestro precio en el punto medio para ver si en este caso la parte contraria del vendedor acepta ese precio que ofrecemos y decide vendernos al precio fijado y a la inversa. En el strike 135 vemos como el precio de la opción es de 1,88, 188 y 1,97, 197. Como veis, es fundamental familiarizarse con el funcionamiento de la página del broker porque precisamente después para operar tendremos que manejar esta página, entrar en este supuesto, en esta página de Apple, por ejemplo, y a partir de ahí escoger un strike y hacer la oportuna operación de compra o de venta de la opción. No quiero que os agobiéis, sino que entendáis que esto requiere de un proceso en el que primero es necesario conocer los conceptos, hay que aprender, hay que estudiar mucho y después, una vez se entienden esos conceptos, es cuando poquito a poco hay que empezar a operar de una forma muy paciente y con mucha disciplina y mucha tranquilidad. Desde luego, si lo que estáis buscando son pelotazos, estáis en el lugar inadecuado para ello. Este es el funcionamiento de las opciones y esto es lo primero que tenéis que aprender.